A continuación, Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos. Había mandado construir y colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada, que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Allí sobre la plataforma se arrodilló y extendiendo las manos al cielo, oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido? Sin embargo, Señor mi Dios, atiende la oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante de tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, y perdona su pecado, y hazlo regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar, y honran tu nombre, y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo, y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino, y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie algunas de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que sólo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti, y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti, y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor,
oye tú desde el cielo su oración y su súplica, y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti, y tú te enojas con ellos, y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti, y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido, y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú sus oraciones y súplicas desde el cielo donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor y Dios, ven a descansar, tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no le des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David tu siervo. Capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor, y con los cuales cantaba, su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas, y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días, y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes 7, Salomón envió al pueblo a sus casas, y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración, y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí.
En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Capítulo 8. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. Después de esto, reconstruyó las ciudades que le había entregado Hiram y las pobló con israelitas. Luego marchó contra la ciudad de Hamat de Sobá y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todos los lugares de almacenamiento que había construido en Hamat. Reconstruyó como ciudades fortificadas Bet Jorón la de arriba y Bet Jorón la de abajo, y les puso murallas, puertas y cerrojos. Lo mismo hizo con Balat y con todos los lugares de almacenamiento que tenía, con los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y con todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los hizo trabajar como esclavos, sino que les servían como soldados, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. El rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio,
Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Salmo 18. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro, y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos, la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín surcó los cielos, y se remontó sobre las alas del viento, hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo, lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Reprende al entendido y ganará en conocimiento.